Mujeres en Diálogos por la Igualdad. La doctora Tere Guerra y Mariel G. nos presentan una charla sobre los logros y el empoderamiento de mujeres líderes que inspiran el cambio. Prepárate para un diálogo transformador que despierta conciencias y promueve la igualdad sustantiva. Comenzamos. Muy buenas tardes, noches. Estamos en un segmento más de este programa Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Hoy no nos pudo acompañar, tuvo un imprevisto, ya luego les platicará, pero no nos pudo llegar esta tarde-noche Mariel Gui. Pero bueno, igual que siempre, igual que todos los programas estos, estamos de manteles largos. Tenemos como invitada especial a Andrea Miranda, con una amplia trayectoria. Muy bienvenida, Andrea Miranda, a este programa Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Muchas gracias, Tere, por la invitación. Pues mira, conozco mucho de tu trayectoria, o a lo mejor un poco de tu trayectoria. Sé de tu desempeño en el ámbito periodístico, pero no solamente las responsabilidades que tienes al frente del periódico El Debate, donde pues estás con unas amplias responsabilidades. Sé que eres una persona de trabajo, de resultados, pero siempre me ha llamado la atención, además, porque cuando he platicado contigo, pues carrera que tú elegiste, donde estudiaste ingeniería eléctrica o qué, mecánica, soy ingeniero mecánico. Ingeniera. ¿Cuántas mujeres había en tu carrera? Solo yo egresé, fui la única mujer. En el tiempo que estudié no hubo otra persona. Porque por ahí vi una foto donde es puros varones y tú. Sí, mi foto de graduación así fue. Entonces, en realidad, de las carreras de ingeniería, porque estudiaste en el tecnológico, ¿verdad? En el Centro Tecnológico de Culiacán. Sí. Había muy pocas mujeres en ese entonces. En ingeniería industrial había muchas mujeres. De hecho, mi primer semestre lo hice en ingeniería industrial y sí había muchas mujeres. Creo que había más mujeres que hombres inclusive. Pero ya en las otras carreras, tanto eléctrica, mecánica, no, la población era enteramente masculina. ¿Y cómo fue eso, ese proceso? ¿Cuántos años son de carrera y cómo fue el siempre estar conviviendo con varones? En realidad yo vengo conviviendo en grupos de hombres desde que tenía 14 años, porque ingresé al Cebetis cuando no existía ni la escuela. Soy fundadora de la primera generación del Cebetis. Y entré a electromecánica. Entonces, en el grupo de electromecánica, ahí sí había otras compañeras. Y de ahí me pasé a ingeniería eléctrica porque algún maestro me dijo que era conveniente mejor que estudiara ingeniería industrial porque no iba a conseguir trabajo de ingeniería mecánica, ¿no? Entonces, sí, le hice caso, me paso a ingeniería industrial, no me gusta. Y el siguiente semestre me voy a ingeniería mecánica, ¿no? Que era lo que a mí realmente me gustaba. O sea, siempre has abierto brecha, por lo tanto. O sea, estás en incluso el propio Cebetis, como dices, fuiste de las fundadoras ahí de las primeras generaciones, pero como que muchas mujeres, por varias razones que tienen que ver a veces con las labores que nos asignan, pues están como que le rehuyen a esas carreras. Entonces te ha tocado abrir brecha, ser de las mujeres que incursionan en campos que han sido altamente masculinizados. Pero también me llama la atención, porque de pronto te escucho y todo tu área técnica, sé que eres aficionada, o más bien profesional también, o cómo te describirías en el tema de la fotografía. Porque llegas al periodismo por ese camino, ¿no? Sí, estudié profesionalmente fotografía en la Escuela Activa de Fotografía en Cuernavaca, hice la carrera allá y bueno, es una cosa que a mí me gustó mucho y me gustaría poderla practicar más, la fotografía. Y sí, llegó al periódico por una convocatoria de talentos donde buscaban periodistas, fotógrafos, y yo entro por el lado de la foto. Fue ¿Y cómo la forma ha sido en que llegué al periódico. Incursionar tuyo en el ámbito periodístico? ¿Empiezas con el periódico La I? Ajá, soy fundadora del periódico La I. ¿Y ahí cuánto tiempo estás en el periódico La I y luego cómo pasas al periódico El Debate? Exactamente, ya no sé cuánto tiempo estuve en el periódico La I, pero sí sé que hice varios cientos de portadas del periódico, y desde que entré
al periódico, que se hizo, ya se creó la I, luego vinieron más proyectos. Todos los proyectos editoriales que ha tenido la empresa desde hace 20 años han sido responsabilidad mía. Ya puedo decir 20 años porque estoy a unos días de cumplir mis primeros 20 en debate. Entonces, han sido conmigo y con mi equipo, por supuesto, ¿no? Que yo no trabajo sola. Entonces, han habido muchos proyectos, algunos que han tenido mucho tiempo, otros han sido proyectos que han sido muy cortos, pero bueno, de ahí fue un paso natural del equipo, que éramos del periódico La I, para tomar las riendas del periódico El Debate. Y no nada más del Debate, perdón, sí, sino de todo todo el grupo, ¿no? Todos los portales y todo. No existían los portales en ese tiempo. No, todos los que nuevos. Tú, lo que te iba a decir, que yo lo que he observado de ti, aparte de todo, es que pues has sido una mujer muy creativa, experta de alguna manera en cómo ampliar audiencias. Te toca la transición. Digo, porque finalmente los medios de comunicación pasan esa transición de lo escrito a cómo te fortaleces en lo digital, y creo que de alguna manera, sin restarle a los méritos a todo el equipo que está junto contigo y a lo que es pues los dueños del periódico, todo lo que tú le has puesto en cuanto a la creación de audiencias, como que ha sido parte de grandes de tus fortalezas, ¿o cómo ves? Yo creo que no. Yo creo que sin el equipo no se hace nada. O sea, para mí es básica. Yo siempre digo, yo soy la vocera del equipo nada más, pero primero tenemos un jefe que es una persona que nos impulsa mucho a fracasar pronto, y eso es esencial en un equipo también, y que nos da una libertad creativa que agradecemos todos los días, francamente. Si no tuviéramos el jefe que tenemos, no pudiéramos hacer cosas. Luego tenemos un equipo que tiene un espíritu sumamente competitivo, que no ve límites, y eso también nos permite conquistar, aprender, fracasar, volver a salir adelante, y bueno, siempre les digo que todo este aprendizaje se suma para los proyectos que vienen, ¿no? Porque no es nada más lo que uno hace ahorita, sino que todo el tiempo estás construyendo audiencia o nuevos negocios, diferentes cosas para el futuro de la empresa, ¿no? Esa frase que usaste es importante, entonces, porque digo, con este programa también tratamos de motivar mucho a lo que son las juventudes, a las jóvenes que están apenas estudiando su carrera y que de pronto sienten, es que no quiero fracasar, y tú dices, no hay que temerle a eso. No, hay que fracasar. Entonces, significa que hay que tener claro que también de esas malas experiencias se aprende, y porque dices tú, no hay que temerle, que no temes al fracaso. Entonces, ¿qué mensaje le mandarías tú precisamente a esas jóvenes que nos puedan estar sintonizando, que nos están escuchando, a esas jóvenes que apenas están en formación? ¿Cómo fue todo tu devenir? Porque eres una mujer exitosa y has abierto brecha. Aunque luego podamos tener diferentes enfoques de cómo vemos el éxito no solo puede medirse con un tema de cuántos recursos económicos tienes, de cuánto has logrado acumular. Has abierto brecha, eres una mujer que sirve de inspiración a nuevas generaciones. ¿Qué mensaje les mandas o cómo les dices, miren, no teman? Depende de la edad que tengan, ¿no? Pero si están en momento, digamos, de decidir carrera, que estudien lo que quieran. Así, que estudien lo que quieran, que no se limiten por lo que ni les dice la familia, ni incluso lo que te ofrece la geografía, ¿no? Porque muchas veces uno se puede limitar por la ciudad en la que vives, por la universidad que tienes cerca. Hay mucha gente que estudia porque se puede ir caminando a esa escuela, porque no tiene posibilidades de hacer 2 camiones o 4 camiones al día. O sea, en la medida de las posibilidades, que estudie lo que la gente quiera. Hoy en día creo, y eso se lo digo mucho a los jóvenes, van a trabajar en cosas que no existen todavía. O sea, digo, más allá de unas carreras que son muy estrictas, digamos, como medicina, ¿no? Pues el que estudia paramédico va a trabajar paramédico, pero para muchas carreras creativas o digitales van a trabajar en cosas que no existen aún y que van a tener un nombre que se va a construir, o que le van a poner a ellos el título de su trabajo. O sea, es que no tengan miedo, hay muchas posibilidades. Ayer estaba leyendo un artículo de todas las nuevas carreras que se van a
a impartir por primera vez en Argentina. Y bueno, son unas carreras que uno ya las necesita. Ojalá existieran en México esas profesiones, porque necesitas esos especialistas, pero aquí estamos lejos todavía de poder tener científicos, ¿no? Científicos de datos o gente que estudie, que sea un ingeniero del comportamiento, por ejemplo, ¿no? Eso no existe en México. Eso te iba a preguntar. Tú eres una mujer que ahorita, bueno, nos contabas, estuviste haciendo estudios en Cuernavaca, estudiaste aquí en Culiacán, pero has viajado mucho. Muchas veces te mando mensaje, no, por acá en Uruguay, no, que por acá en Argentina, y luego, no, acá en Madrid. En todo tu recorrido, ¿qué sientes que le falta a México para hacer que sus nuevas generaciones realmente vean todo ese campo de oportunidades? Bueno, sé que esta es una pregunta muy ambiciosa, pero aparte de esto, dices tú, fortalecer ciertas carreras en tema de ciencia de datos, y además trabajas en todo esto. Yo recuerdo que siempre me ponías un poquito la tarea y se me hacía un poquito complicada esto de los algoritmos y todo eso. Digo, abogada yo y tú, ingeniera, pero ¿qué nos faltaría en México y en Sinaloa para fortalecernos, de acuerdo a lo que tú has visto en los campos internacionales? Primero, yo creo el tema escolar, que es básico, los planes de estudio, que son muy para otra época. No quiero decir muy retrasados porque no los conozco todos, pero veo cómo egresan muchos estudiantes y no tienen las capacidades y el conocimiento que necesitan muchas industrias. ¿Sí? Ayer hablaba con unos amigos en Guadalajara y me decían de Guadalajara que necesitan ingenieros, muchos ingenieros, y no hay. Sé que empresas en Tijuana van a Guadalajara y lanzan su red y se llevan los ingenieros porque pueden ofrecerles más salario, por ejemplo, que mismo Guadalajara, ¿no? En Tijuana. Entonces es una carencia de profesionales que estamos necesitando en el país, y los planes hay que actualizarlos, o sea, educativamente, y ser más marketineros las universidades también, pues para que la gente tenga una atracción sobre las carreras, ¿no? Eso me parece básico hoy en día. Yo creo que también siempre he dicho que en ese tema de innovar, ¿no? Y aparte de eso, el cómo siempre nos tenemos que estar midiendo y no midiendo en lo local. Como que a veces tendemos también hasta autoelogiarnos o vanagloriarnos, pero creo que la medición tiene que ser en un contexto internacional, lo que han estado haciendo los otros países, los que han tenido un progreso acelerado, el caso de Corea, por ejemplo, en tema educativo, como en tema tecnológico, todos los países asiáticos, y a lo mejor a veces pues nos medimos muy en lo regional y no perdemos toda esta perspectiva de todo lo que se está haciendo. Pero creo que pues tú tienes todo este contexto, además estás en áreas que son, como hemos dicho, pues masculinizadas, pero también del periodismo. Alguna vez platicaba contigo en eso y me compartiste que de pronto estaba la foto de lo que son los directores editoriales de los periódicos y puros hombres, y solo Andrea Miranda por ahí. ¿Ya cambió eso? ¿Cómo fue esas primeras reuniones? ¿Cómo te veían cuando veían que era una mujer? Bueno, yo he tenido la fortuna de tener la confianza de los dueños de Debate para representar la marca y poder asistir a muchas reuniones, ¿no? Eso es, primero, una posibilidad de poder acceder a otros espacios de diálogo, ¿no? Sean políticos o sean empresariales. Normalmente en la industria es una industria de hombres, de directores. Hay pocas, si contamos las directoras que hay en la industria, pues son pocas. Tenemos a una Carmen Lira que ha sido siempre, bueno, no sé si siempre, pero por muchos años la directora de La Jornada. Hay una figura como Carmen Aristegui, pero no hay tantas figuras. Son más los directores, ¿no? de los medios. Y sí, ha sucedido, pues, que hay reuniones donde todos son hombres y estoy yo. ¿No fue difícil al principio cuando empezaste con esto? ¿Nunca te vieron como que anda haciendo una mujer aquí?
No tanto que haya sido difícil, porque creo que no es un tema de... El espacio está, o sea, el espacio hay que usarlo. Eso sí creo, hay que usarlo. Porque si confían en mí para estar ahí, pues voy y represento a la marca que me han encomendado, ¿no? Que es Debate. Pero pasas todas las situaciones y no nada más la pasas en ese en ese tipo de reuniones. Lo puedes pasar en cualquier espacio, ¿no? Que te hagan menos, que no consideren que tú debas de estar ahí. Y hay una situación también como de edad. O sea, yo cuando empecé no tenía la edad que tengo ahora. Hoy tengo 53 años. Entonces, hace 20 años pues no los tenía. Y los directores ya eran señores directores, ¿no? Entonces, eso siempre ha sido como una diferencia también de edad. Pero también con el trabajo que hemos hecho en Debate, pues cualquier limitación se rompió y hoy en día pues somos el medio consultado por muchos directivos, ¿no? Sí, lo sabemos, que incluso pues cómo han mantenido ese liderazgo en tema de audiencias, no solamente un liderazgo estatal, sino entiendo que es un liderazgo nacional. Claro. Tú me has compartido cómo de los medios nacionales han estado ustedes colocados en los primeros sitios, ¿no? Es el caso. Sí, tenemos años estando entre cuarto o quinto lugar de la mayor audiencia de México. Y eso hablando de todo este periodo en el cual han crecido las audiencias y hay una competencia fuerte de los medios para tener ese liderazgo. Pero bueno, seguimos hablando ahorita de esto, vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos en su programa Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Una pausa y volvemos. En un momento regresamos. Mujeres en Diálogos por la Igualdad con la doctora Tere Guerra y Mariel G. ¿Tienes un negocio que está creciendo y no te ha pasado que no felicitas al empleado del mes? Con Sonara, la voz de tu negocio, tus empleados se sentirán valorados y se pondrán la camiseta. Nosotros tenemos la solución. Llama o manda WhatsApp al 6671-175050. Para dudas, consulta nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Sonara. Sonara, la voz de tu negocio. Because Mazatlán is a haven where there's no you and us, where locals and foreigners are one and the same. Los Noticieristas is now a space for you to get information about what's happening in our area, now in your own language. Whether you're having your morning coffee, while your activities are going on, or just relaxing after a long day, Los Noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city, our state, Mexico, and the world. Go to losnoticieristas.com, press the new translation button, and find out everything, now in English. Los Noticieristas, watching live. Mi tierra es de los hombres que se unen al progreso. Mi tierra es un congreso de hospitalidad. Mi tierra abre los brazos siempre con bonanza Y nos regala la esperanza de un porvenir que brillará. Sinaloa, con gente que mira el futuro. Sinaloa, es mares, campo, es mi orgullo. Sinaloa, le da su fruto a todo el mundo. Sinaloa, quiere contigo convivir. ¡Súbete, Sinaloa! Alto Vibraje. El podcast de sinaloenses ordinarios siendo extraordinarios. Una entrevista donde aprender de las experiencias de los grandes es el objetivo principal. Búscalo así, Alto Vibraje,
En todas las redes de Vibra Radio y los noticieristas. Acabamos de subir a redes la entrevista de Óscar Sánchez, donde los valores principales de la empresa es la honestidad, respeto y compromiso. Ya descárgalo. Un podcast con causa de la Junta de Asistencia Privada para la ayuda directamente a la organización que el entrevistado seleccione. En este caso fue beneficiado Orfanatorio de Mazatlán, IAP, quien apoya a niños y niñas en situación de calle, pobreza y abandono o que viven en algún tipo de discapacidad o enfermedad crítica. En Vibra Radio. Esta noche, Cena Pancho. Un servidor en esta noche, Cena Pancho, va a entrevistar a diferentes personajes dentro de los géneros periodísticos, tú lo sabes, el que más me apasiona a mí es el de la entrevista. Así Escucha a Francisco Arismendi, analista de los noticieristas, todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche. En Esta Noche Cena Pancho. Se estará transmitiendo en vivo por radio y TV digital en plataformas de YouTube y Facebook de los noticieristas. Vibra Radio. Muchas gracias por estar sintonizando Alto Vibraje, el podcast de sinaloenses ordinarios siendo extraordinarios. Sí, estamos ya de regreso en su programa Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Tenemos una charla muy interesante con Andrea Miranda, que pues ha construido todo un liderazgo en este tema del periodismo. Recuerdo que incluso me compartías pues los primeros años de cómo podía haber un gremio como un poquito cerrado en este tema del periodismo. A lo mejor no tenía que ver con el hecho de que fueras mujer, sí con el hecho a lo mejor de pues, ser un ingeniero y que viene, pero incluso has conquistado liderazgos a nivel internacional. Platícanos un poco ese desempeño que también, o sea, ya me platicaste cómo llegas, eres casi la primera mujer, hay muchas fotos de directores editoriales. ¿Cómo es también tu desempeño a nivel internacional en las asociaciones? Más que mi desempeño es el desempeño de debate, ¿no? Uh-huh. Porque si no fuera debate yo no podría estar tampoco ahí. El debate forma parte de diferentes asociaciones internacionales, nacionales. Una es la Sociedad Interamericana de Prensa, que desde hace algunos años empezamos a tener una representación más activa dentro del organismo. Hoy en día yo estoy a cargo de la Subcomisión de Impunidad. Forma parte de una estructura internacional de todos, no todos los medios, pero sí muchos medios, los principales de América Latina y algunos de Estados Unidos, que formamos esta organización para ver muchos temas, no nada más en el que yo estoy, sino para ver la capacitación de los periodistas, sustentabilidad, etcétera, ¿no? Por otra parte, en México organizamos desde hace 3 años, más o menos, lo que es la Alianza de Medios MX, donde están los principales medios de México y algunos de provincia. Nosotros estamos también trabajando con la sociedad. Ahí estoy a cargo del área de innovación. Entonces, mi relación es con las personas de Google, con plataformas, con Meta, en fin, con todo esos aspectos, ¿no? Y hacer alianzas, por supuesto, para el bien de los medios, para la capacitación de los periodistas. Todo eso lo trabajamos todos desde la alianza. Y bueno, siempre estamos haciendo relaciones con USAID, con otros organismos para poder hacer alianzas, trabajo en equipo, capacitación, siempre buscando la mejora para los periodistas, la sustentabilidad de los medios, que hoy en día es súper importante. Entonces trabajamos en diferentes cosas, más lo que a veces nos inventamos proyectos también, ¿no? Porque creemos que podemos encontrar una línea, un apartado de negocio que puede ser interesante para algunos medios y bueno, buscamos las alianzas para poderlo construir también. Podemos decir que pues casi siempre estás tratando de estar, o el medio pues, hablamos como dices tú representando al periódico El Debate, pero entonces siempre tratan de estar a la vanguardia, podemos decir, o sea, viendo cómo se dan los contextos internacionales y cómo no se quedan por atrás en todo esto cambio, digo, porque a usted les toca, y a ti te toca en particular ya al frente de la responsabilidad que tiene ese periódico, esta transición. Mucho se apostó de que incluso el tema de radios iban a desaparecer porque la comunicación está cambiando. Entonces, y sí, efectivamente, yo creo que las nuevas generaciones de pronto pensar en cómo era la comunicación antes,
pero les toca esa transición y a ti te toca como del tener ese liderazgo que tenía o que tiene todavía el periódico El Debate en tema de escrito, también ha mantenido un liderazgo en la comunicación virtual a través. ¿Cómo fue esta transición? Porque pues algunos apostaban a que, y de hecho sí hubo muchos medios que desaparecieron. Y más van a desaparecer. O sea, la tendencia es que cada vez más el tema menos escrito y todo más virtual. No, o sea, la gente lee. Hay que seguir escribiendo, por supuesto, ¿no? Pero se suman también otro tipo de formas de comunicar. Me voy un poco más atrás, me voy al año 1997. Yo coordinaba comunidades en Internet en el año 97, en lo que existía en ese momento y en la forma que ¿Ya solo en el periódico El Debate? No. ¿Todavía no? No. ¿Ya traías tú todo eso? Yo estaba era operadora de canales digitales. Creo que aquí en Sinaloa todavía no teníamos internet, pero en Cuernavaca, donde yo vivía y estudiaba la maestría, allá teníamos internet y podía operar canales de comunidades grandes, y podía ir entendiendo cómo era la gente, cómo era el comportamiento, ¿no? de esas audiencias, porque estaban clasificadas. Eso también te da un conocimiento sobre de alguna forma Latinoamérica, porque no eran comunidades de México, ¿sí? Y teníamos gente muy relevante ahí que formaba parte de estos grupos. Entonces, eso ya cuando yo entro al periódico, yo no entro a Debate, entro al periódico La I. Cuando lanzamos el periódico La I teníamos una organización con otros medios, que eran 4 medios. No todo se hacía en Culiacán, sino que teníamos participación de una redacción del Diario de Yucatán, teníamos participación de Sonora y de Torreón. Entonces, entre 4 medios estructurábamos ese periódico, el periódico La I, en sus primeras páginas. Después ya Culiacán asume a hacer su periódico, pero los primeros tiempos fueron así. Y nuestras conferencias eran por Skype. O sea, nacimos como un periódico con cámaras, teníamos cámaras dentro de la redacción, nos podíamos ver de redacción a redacción, y eso fue hace 20 años. Y de hecho eso, vamos a decir, se multiplica en el tema de la pandemia, pero con lo que tú nos estás platicando, bueno, pues ya existía, porque sí, como que en el tema de la pandemia se dieron cuenta o nos dimos cuenta que pues se podía hacer el trabajo, incluso tener la oficina en tu propia casa, porque todo el trabajo, y creo que incluso eso quedó, pero por lo que cuentas, pues eso viene de atrás. Yo creo que esa experiencia ha sido fundamental para esta transición, esta experiencia que tú ya traías, ¿no? Sí, y también saber que cuando estamos trabajando en temas digitales, si no innovas, estás fuera. Necesitas estar innovando, necesitas estarte moviendo y estar produciendo también. Si no, te quedas fuera. Yo creo que eso incluso es un mensaje que no solamente es así como empresa, sino como persona. Como persona digo porque estamos ante un reto de cómo está cambiando el mundo. Tú ahorita decías, muchos de los estudiantes que están ahorita en secundaria, por ejemplo, pues a lo mejor todavía no tienen el panorama completo de cuáles son las carreras que para cuando ellos salgan de preparatoria va a haber. Claro. Porque el mundo está cambiando. Entonces, como que aun cuando estemos, al menos yo, tú estás más joven, ya no tan jóvenes, siempre estamos ante el reto de cómo tenemos que estar innovando, viendo cómo el mundo cambia. Entonces, nada que ver en la frase, yo les he dicho que anteriormente se usaba la frase de DC para decir después de Cristo y AC para decir antes de Cristo, y ahora les digo, se usa para decir DC después de la computadora, AC antes de la computadora, pero eso a ti no te queda, porque tú, ¿desde cuándo empezaste a usar la computadora? Por todo esto que nos platicas. Cuando estaba estudiando en el año 94, que estaba ya casi por salir de la carrera de ingeniería, llegaron las computadoras a la escuela, aquellas computadoras de pantalla verde, fueron los primeros equipos que yo vi, pero pues ya después uno pudo tener una 386 y empezar con eso. O sea, creo que tu carrera ya la hiciste muy pegada al uso de la computadora. La carrera no, porque me tocó el final con a mí me tocó arrastrar lápiz.
¿sí? Y usar tablas, y usar, lo más que teníamos era una calculadora científica, ¿no? Eso era como lo máximo. Pero ya en la maestría sí ya pude usar más computadoras, y ya la computadora fue una cosa súper necesaria. Como es necesario tener internet. Nadie se visualiza sin internet hoy en día. Sí, yo recuerdo, a mí me tocó en 1990 que estaba haciendo la tesis de doctorado y ya entraba la transición de la computadora. Pero recuerdo que en aquel entonces van a decir, oh, ¿qué años hace? Y sí, pues hace algo de años, pero hazte cuenta que todo lo teníamos así que programar. Aquellas frases que dicen al, control, suprimir, como que sí, o sea, todo, ¿te acuerdas? Sí, claro. De pronto como el código que, ASCII. Sí, eso le preguntamos, platicamos a las nuevas generaciones y todo eso, y hasta el reloj de la computadora había que programarlo y todo, bueno, y nos toca toda la transición, y bueno, realmente el mundo ha cambiado mucho. Pero tú has ido en ese cambio con lo digital. Yo siempre le digo al equipo que lo que nos permite a nosotros estar vigentes es que estudiamos todos los días. O sea, me parece que no porque uno egresa de una escuela ya termina su formación. El mundo cambia tan rápido y hay tantas nuevas tecnologías todos los días que si no estamos estudiando, actualizándonos, practicando, nos vamos a quedar desfasados, ¿no? Y eso no nos lo podemos permitir. Algo que he observado aparte de ti, Andrea, en todo este caminar que me ha tocado tratarte durante varios años, es también esa solidaridad que has tenido en los casos que lamentablemente hemos vivido, como fue el caso de Javier Valdés, el caso de Luis Enrique Ramírez. O sea, ¿cómo te has comprometido con todos estos casos para el esclarecimiento? ¿Eso es algo que te ha tocado ver no solamente en México, sino en otros países? ¿O cómo ves este tema de la seguridad de los periodistas? Bueno, los casos de ellos son particularmente, eran grandes amigos los dos. Sí, eso es un nivel adicional, ¿no? que se suma. Ahora en la Sociedad Interamericana de Prensa estamos retomando todos los casos que están en impunidad, cuyos casos ya los tiempos límites legales para encontrar culpables, para llevar a la justicia, se están terminando, están a punto de terminar o ya fueron terminados. Y nosotros lo que queremos, y esa fue iniciativa mía, recuperar esos periodistas que están en el olvido y que no fueron... sus crímenes no han sido ni investigados ni solucionados en la parte legal. Fue retomar y se habló con todos los medios que forman parte de la Sociedad Interamericana de Prensa y mantenerlos vivos. Queremos mantener los nombres de los periodistas vivos, queremos mantener su periodismo vigente todavía y que se les haga justicia, ¿sí? Porque si ellos por ejercer el periodismo fue que fueron asesinados, es algo totalmente injusto. Digo, es injusto que asesinen por cualquier razón a las personas, pero en este caso... que no se esclarezca, ¿no? Sí, exacto. Entonces sí, los vamos a recordar siempre y vamos a apelar que se haga justicia para ellos. En todo este mundo de trabajo, pues hemos visto todo tu desempeño, tu creatividad, tu compromiso. Pero ¿cómo se relaja Andrea Miranda? Porque también como seres humanos, como mujeres, como personas, ocupamos... yo sé una parte, pero tú cuéntale a la audiencia de tu afición por los museos, por las artes, la fotografía. Eso es parte de tu... ¿Cómo cuando ya sueltas el cuerpo? Es difícil soltar el cuerpo porque entonces siempre... no lo sueltas. No, porque en este trabajo nunca tienes como una sensación de que ya terminaste o de que ya concluiste. Es muy diferente cuando solo hacíamos el periódico impreso, decir, se mandó a placas, se está imprimiendo la edición y ya terminaste. Sí, mañana empezabas con páginas en blanco. En este momento no, nunca terminas. Estás siempre con algún pendiente porque siempre tienes gente que está trabajando. Nosotros somos 24/7 y trabajamos en diferentes geografías, trabajamos en diferentes audiencias y siempre hay algo que está vivo, ¿no? Entonces es muy, digamos, difícil
tener ese momento de que ya termine, pero hay cosas que me gustan y que las hago y que forman parte de mis necesidades personales. Has dicho, sí, yo recorro museos, me gusta mucho encontrar soluciones y encontrar formas en la que algunos creadores dieron solución a conceptos, a historias, o cómo están reflejando la realidad a partir de sus propuestas artísticas, ¿no? Eso me nutre muchísimo. Me gusta mucho la poesía, siempre es algo... Eso te iba a decir, porque... muy cercano que tengo. ¿Sí? Que te he visto, y aparte, de pronto cuando sueltas la pluma también lo haces bien. Me ha tocado escucharte cuando has estado en algunas presentaciones de libro, particularmente poesía, recuerdo, y bueno, dije, wow, también tiene esa vena. Sí, ¿No has probado escribir? Escribí. Ah. Ya escribí. Ya. Bueno, pero a lo mejor es algo que pausaste y que a lo mejor... No, yo creo que ya es algo que ocurrió. Hoy disfruto más la lectura, por ese lado, ¿no? Pero ya hay cosas que me gusta mucho, como coser. O sea, para mí un momento así muy, muy rico es cortar tela y hacer algo. Qué curioso, has estado en un mundo donde pues solo incursionan hombres, en trabajo, eso, y de pronto, fíjate, aquí precisamente en estos mismos micrófonos, cuando estuvo Ana Luz Ruela, nos dijo, pues yo de la oficina a la cocina. Y le dije, ¿cómo? O sea, científica y todo eso. Entonces dice, sí, es que también es como el momento de relax. Yo también lo digo. Y pareciera como una contradicción, mujeres en trabajos que son masculinizados, y de pronto dices, bueno, pero eso... Y tú estás diciendo el cortar tela, ¿te permite soltar al menos en ese momento el cuerpo? Yo digo que no soltar, yo creo que nunca voy a soltar. O sea, no creo que me permita eso, como soltar. Pero hay cosas que se pueden disfrutar, como también disfrutas ver cómo se mueve un algoritmo, eso me apasiona mucho. ¿Y cómo será también, eso? ¿no? O sea, de pronto eso me llena también, me provoca mucho. Pero hay cosas que te gustan, como cocinar, como decía Ana Luz, ¿no? O sea, cocinar, tú sabes que a mí me gusta también experimentar y hacer cosas nuevas. Pero me parece que la persona es así. O sea, la persona tiene como muchas aristas. Todas las personas tenemos muchas aristas y disfrutamos de unas cosas y no disfrutamos de otros temas, ¿no? Es parte. El trabajo se disfruta. Me parece que es fabuloso tener trabajo. No, totalmente. Yo creo que cuando tienes un trabajo que precisamente gozas hacerlo, y como dices tú, eso de los algoritmos, y de pronto dije, ¿cómo será la danza de los algoritmos? Pero bueno, de eso vamos a seguir hablando. Lamentablemente, Andrea Miranda, se nos acaba el tiempo. Hemos conocido esta tarde-noche una parte de ti. Sé que todavía habrá mucho. Luego nos hablas de tus recetas, de tus creaciones también con las telas. Pero bueno, lamentablemente nos llega el tiempo, y pues les agradecemos mucho a la audiencia. Muchas gracias, Andrea Miranda, por estar aquí y por seguir construyendo historias, no solo en Sinaloa, sino en México, en estos ámbitos que son altamente masculinizados, y pues eres parte de las mujeres que abren brecha. Muchísimas gracias a la audiencia. Con esto cerramos este segmento de Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Recuerda que el cambio comienza con nosotras. Te esperamos en la próxima emisión de Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Súmate a la conversación y juntas construyamos un futuro más justo y equitativo.